Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra cápsula número 12 de cómo hablar en público, cápsulas de comunicación oral. Yo soy el maestro Felipe Oliva y en esta ocasión vamos a ampliar la tercera parte de la acción. Hemos estado revisando en las dos cápsulas anteriores la estructura de la oración, específicamente a lo que corresponde la acción en relación al manejo de los tiempos. Ya hemos visto la parte del presente y la parte del pasado. En esta ocasión veremos la parte del futuro. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de cómo está estructurada la oración. Insisto mucho en esto para que no haya confusión con el enunciado simple. En nuestro caso, la oración hemos dividido en tema, acción y consecuencia y circunstancia de lugar y tiempo. Es decir, el tema, que es de lo que nosotros vamos a hablar, que ya lo hemos tocado en otras cápsulas, la acción, que es lo que sucede, lo que va a suceder, y la consecuencia que tendrá esa acción si se realiza, además de la circunstancia de tiempo y lugar. Recordemos que la acción específicamente es el tiempo que queremos darle. Aquí lo importante es cómo nosotros queremos que llegue el mensaje a la persona, en qué tiempo queremos que suceda la acción para la persona en su mecanismo mental. Más allá de cómo puede suceder en la realidad social, lo que nos interesa aquí es cómo queremos hacerle llegar ese mensaje en nuestra verbalización. Veamos entonces qué sucede, ¿no? Cómo está estructurada en un ejemplo, el ejemplo que hemos venido manejando, cómo tenemos estructurada nuestra oración. El ejemplo es: la contabilidad fiscal requiere de expertos para no tener problemas con la autoridad tributaria. Nuestro tema sigue siendo la contabilidad fiscal y la acción, en este caso, es requiere de expertos. Recordemos, no es solamente el verbo, es toda la acción completa. Es decir, el verbo sería requerir. Y aquí tendríamos en un enunciado compuesto, tendríamos otro verbo que sería el verbo tener, pero aquí lo que nos interesa es la acción completa, requiere de expertos. Ya la consecuencia es para no tener problemas con la autoridad tributaria. Ahora bien, vamos a ver lo que corresponde al tiempo futuro. Y vemos 5 formas distintas de manejar el futuro. El futuro posible, el futuro probable, el futuro de asombro, el futuro de mandato o un futuro que no sucederá o que se va a condicionar. Puede ser también tomado como un futuro que pudo haber sido, pero no fue. Veamos esto. El futuro posible se refiere a cuando las circunstancias se están dando para que suceda. Es decir, si yo quiero hacer un viaje a la luna, es posible que yo viaje a la luna porque la luna existe y yo existo y existen los viajes. Entonces, hay una serie de condiciones que están ahí para que eso suceda. A diferencia del futuro probable, es que las condiciones tienen algún sustento. Es decir, yo cómo puedo probar que tengo las capacidades para llegar a la luna. Sí hay viajes a la luna, pero ¿cómo puedo yo probar que tengo las condiciones para yo llegar a la luna? Entonces, si yo digo, hoy voy a comer arroz, pues es posible, ¿no? Voy a comer arroz, es un futuro, es posible que lo coma porque el arroz existe y es posible que yo tenga hambre. Pero si no tengo hambre, entonces, ¿cómo lo voy a probar que lo voy a comer? Ahora, el futuro de asombro está en relación a algo que nos puede causar justo eso. Válgase aquí la redundancia, el asombro. Si yo digo, ¿cuánta gente saldrá en esta manifestación? ¿Cuánta gente saldrá? O puedo decirlo incluso, ¿no? ¿Cuántos manifestantes vendrán? ¿No? Vendrán. Entonces me genera un cierto asombro. En el futuro de mandato, eso lo vemos muy claro en los artículos de las leyes, en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, puede citarse, ¿no? La educación la impartirá el Estado de manera gratuita, la impartirá, ¿no? El Estado. Entonces, es un mandato de algo que puede suceder. La educación será gratuita, será.
Ahora bien, el futuro, aquel al que denominamos como no sucederá o se condiciona, es lo que conocemos como el pospretérito. En nuestro pospretérito estamos utilizando esto de yo te amaría, sí, ¿no? Sí, solo sí, ¿no? Es que yo te habría amado, entonces estoy generando algún tipo de condición. Veamos los ejemplos con la misma oración que hemos estado manejando. En el futuro posible, que decimos que es cuando las condiciones están dadas para que suceda la acción, ¿cómo se va a manejar aquí? Preparará los reportes. El equipo de contabilidad fiscal preparará los reportes. Bueno, los preparará. Eso quiere decir que eso sucederá. Es un futuro posible porque el equipo de contabilidad existe, porque los reportes existen, porque el pago de impuestos existe y no queremos tener problemas con la autoridad tributaria. Ahora, el futuro probable es cuando están estos elementos que van a validar. Entonces, aquí le agregamos esta parte de preparará los reportes anuales. ¿Por qué? Porque hay una prueba de que existen los reportes anuales, porque se puede comprobar con años anteriores que se han dado estos reportes anuales. En este caso, sí tenemos algo que sustente que esto puede suceder, porque se debe preparar un reporte anual. Incluso podríamos agregar algo de lo que ya sucedió. Sí, el año pasado tuvimos problemas con Hacienda. Este año el equipo de contabilidad fiscal preparará los reportes anuales para no tener problemas con la autoridad tributaria. Entonces estamos hablando de un futuro probable. En el futuro de asombro, aquí nos vamos a preparará los reportes anuales sin error alguno. Aquí lo que nos va a causar sorpresa dentro de esta acción, ¿sí? Recordemos, no es solamente el verbo solito, preparará, ¿no? Sino va completo. Los reportes anuales sin error alguno. Esta parte de sin error alguno es lo que nos va a causar el asombro, ¿sí? O es lo que queremos hacerle llegar a nuestro interlocutor. Preparará los reportes anuales sin error alguno. Ahí es donde nos va a causar la sorpresa. Ahora, no tenemos la bolita mágica del futuro, por lo cual no sabemos si eso sucederá. Por eso es un futuro. Y como futuro, pues no sabemos si efectivamente lo harán con errores o sin errores, o efectivamente sucederá, o tal vez se presentan mal todos los reportes, pero no tenemos problemas con la autoridad tributaria. Pero aquí lo que juega es cómo queremos que nuestro interlocutor reciba esta instrucción en futuro. Ahora, el futuro de mandato, que ya mencionaba yo antes, que es cuando hay que realizar alguna acción por disposición de alguna autoridad. Si alguien dice, bueno, tienes que presentar las pruebas, estamos hablando de algo que sucederá en el futuro. Entonces aquí es, presentará los reportes necesarios, ¿no? Como si estuviera dentro del manual de operaciones, ¿no? ¿Cuáles son las actividades del Departamento de Contabilidad Fiscal? Pues presentar los reportes necesarios. Entonces, como no lo voy a manejar en un tiempo infinito, ¿no? En presentar, ¿no? Sino me voy al futuro. El equipo de contabilidad fiscal presentará los reportes necesarios para el pago de los impuestos y no tener problemas con la autoridad. Finalmente, cuando ya lo tenemos como condición, ¿sí? Aquí vamos a acompañar nuestra acción con otras acciones. El equipo de contabilidad fiscal presentaría los reportes necesarios y adelante viene la condición si no hubiera problemas con los otros departamentos. Si no hubiera problemas con los otros departamentos. Sí y solo sí. Si yo no quiero tener problemas con la autoridad fiscal, quiero pagar bien los impuestos, quiero presentar los reportes necesarios, solo sí y solo sí, los demás departamentos no tienen problemas. Entonces, si el departamento de contabilidad fiscal tiene que presentar todos los reportes, a su vez requiere que otros departamentos entreguen correctamente sus informes para que ellos entreguen correctamente el informe que se va a presentar. ¿Sí? Entonces, yo estoy poniendo un futuro bajo una condición, los presentaría, ¿no? Los que fueran necesarios, sí, solo sí. Todos los demás departamentos lo entregan correctamente. Bien, en nuestras posteriores cápsulas veremos la parte de las circunstancias
de tiempo y lugar, además de la consecuencia, que es la última parte de la acción. Muchas gracias, soy Felipe Oliva y sigo a sus órdenes.